Ahí está. Bueno, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, esta cuarta unidad, vamos a comenzar viendo el tema de electricidad. Va a ser un poco más teórico que práctico, pero como bien vemos nosotros acá, pues como nos dice la electricidad. Bueno, ¿qué es la electricidad para comenzar? La electricidad pues es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. En otras palabras, es un flujo de electrones. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta parte? Bueno, entonces, repitiendo, la electricidad es un fenómeno físico. Si es físico, ojo con eso. Cuando nos habla de que si es físico, es porque nosotros lo podemos calcular, lo podemos medir, lo podemos interpretar de alguna manera. Lo podemos incluso llegar a manipular de algunas formas, ¿verdad? Entonces nos dice, es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos. Por ejemplo, si yo utilizo un carrito de control remoto y le pongo baterías para que se pueda movilizar, ese es un fenómeno mecánico, ¿verdad? Porque se está movilizando, ¿sí? Entonces se va a manifestar a través de la electricidad que tienen esas baterías, ¿verdad? Se va a manifestar en algo mecánico. Otro ejemplo muy claro, si yo tengo un ventilador en la casa, ¿verdad? Y lo conecto a la electricidad, eso se va a manifestar en algo mecánico, va a ser un movimiento mecánico, el cual va a estar girando constantemente las hélices o las aspas de ese ventilador para que pueda brindar viento, ¿verdad? Eso va a ser un fenómeno mecánico que se origina a partir de un fenómeno físico, ¿sí? Un fenómeno físico como lo es la electricidad. Otro ejemplo muy claro, los famosos calentadores, ¿verdad? El calentador del agua, el calentador de ambiente. Por ejemplo, esos calentadores que cuando uno enciende el chorro se empieza a calentar el agua, de igual forma, ¿verdad? Va a ser un cambio térmico. ¿Por qué? Porque está cambiando la temperatura del agua fría, la está pasando a una temperatura caliente, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que es un aparato que funciona con principios eléctricos, con un principio físico, ¿sí? Funciona con electricidad, ¿verdad? Entonces, va a ser un fenómeno físico cuyo origen se remonta a la electricidad y se va a manifestar en este caso de una manera térmica. Luminoso, fácil, ¿verdad? Llegamos a la casa de noche, está oscuro, prendemos el switch de la luz, el apagador de la luz, y ¡pum!, se enciende la bombilla, ¿verdad? Es un fenómeno luminoso. Y químico, ¿verdad? De igual forma, por ejemplo, existen algunas reacciones químicas que nosotros vamos a observar que nos van a permitir a nosotros la electricidad, ¿verdad? Como por ejemplo, las reacciones químicas que suceden dentro de una batería para que pueda transportarse esa electricidad, esa carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, pero ojo con esto, ojo con este concepto que me parece bastante interesante. Entre otros, pero nos dicen otras palabras, es un flujo de electrones. Es un flujo de electrones. Eso quiere decir, es un paso de electrones constante. Entonces, ¿qué son los electrones? ¿Alguien ha escuchado qué son los electrones? ¿O alguien sabe qué son los electrones? ¿Alguien sabe qué es un electrón? ¿No? Bueno, entonces, para poderles explicar esto, vamos a irnos al pizarrón un momentito. ¿Estamos? Lo denme un segundo. Vamos a ver. Veamos. Cuando nosotros estudiamos física fundamental, decíamos que el estudio de la física fundamental es el estudio de la materia, ¿verdad? Creo que aquí no me miran, ¿verdad? Ahí sí más o menos me va a ver. Bueno, cuando estudiábamos física fundamental decíamos que es básicamente el estudio de la materia, ¿verdad? Y el estudio de la materia, recuérdense, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, un marcador ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen, tiene peso, tiene densidad, tiene, ¿qué más? Tiene otras medidas que nosotros podemos calcular, tiene masa, tiene un espacio y otras medidas que nosotros podemos calcular a través de mediciones a este objeto o a un objeto en particular. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la materia, podemos estudiarlas desde el punto de vista más pequeño, que para eso nosotros tenemos
el famoso y denominado átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de la materia en la cual puede dividirse y continúa teniendo las mismas características. Por darles un ejemplo, si yo tengo mi pachón con agua, tengo mi termo con agua, sabemos nosotros que la fórmula química del agua es H2O. Creo que es algo que lo hemos visto incluso en comerciales, lo hemos visto incluso ahora en algunas bebidas, ¿verdad? Hay una bebida que se llama H2O2, creo que se llama, ¿verdad? Pero como les digo, la fórmula química del agua es H2. ¿Esto qué quiere decir? Que está conformado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Bueno, pero ¿a dónde quiero que lleguemos con todo esto? Cuando nosotros estudiamos el agua, lo más pequeño que nosotros podemos estudiar es que está conformado de esta manera. Pero si nosotros seguimos dividiendo esa materia, si nosotros seguimos estudiando esa materia, podemos llegar a diferenciar átomos, ¿verdad? Átomos con diferentes características, ¿verdad? Ya veremos un poco más adelante la introducción a lo que es la tabla periódica de los elementos y vamos a ver que hay múltiples elementos con diferentes características cada uno de ellos. Por ejemplo, hay átomos de oxígeno, hay átomos de hidrógeno, hay átomos de azufre, de carbono, de fósforo, de cobre, de oro, de plata, ¿verdad? Y cada uno con sus características. Entonces, el átomo es la unidad más pequeña de la materia en la cual se puede dividir y con la cual sigue teniendo esas mismas características. ¿Qué quiere decir esto? Que un átomo de oro va a ser igual a otro átomo de oro, igual a otro átomo de oro, igual a otro átomo de oro. Un átomo de oxígeno va a seguir siendo igual a otro átomo de oxígeno, igual a otro átomo de oxígeno, igual a otro átomo de oxígeno, y así sucesivamente. Todos van a seguir siendo iguales, no va a variar uno con el otro. Por eso se dice el átomo es la unidad más pequeña en la cual se puede dividir la materia y con la cual va a seguir teniendo sus mismas características. Un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que son de los más pequeños, va a seguir siendo un átomo de hidrógeno, al igual que el otro, al igual que el otro, al igual que otro, al igual que otro, al igual que otro, al igual que otro. Pero más pequeño que esto no podemos dividir la materia, ¿sí? Bueno, no sé si queda un poquito claro hasta el momento qué es un átomo, ¿verdad? Es la partícula más pequeña en la cual nosotros podemos dividir la materia y sigue teniendo sus mismas características. Bueno, ya he explicado un poquito esa parte. Vamos a hacer un ejemplo de un átomo, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver, déjenme tomar como ejemplo, veamos, átomo de carbono. Vamos a ver el carbono, que es uno de los más utilizados. Bueno, el átomo de carbono o el carbono dentro de la tabla periódica ocupa el lugar número 6 o ocupa la posición número 6, ¿sí? Carbono. Bueno, ¿estamos? Entonces, el átomo tiene algunas estructuras a través de las cuales se les denomina partículas subatómicas. Partículas subatómicas. El prefijo sub, este prefijo sub, significa inferior o previo a, ¿sí? Entonces son las partículas en las cuales nosotros podemos dividir un átomo. Y hay 3 tipos de partículas subatómicas. Tenemos los protones, tenemos los neutrones y tenemos los electrones, ¿sí? 3 tipos de partículas subatómicas muy importantes: los protones, los neutrones y los electrones. ¿Estamos? Son las 3 tipos de partículas subatómicas que vamos a estudiar nosotros dentro de nuestro curso. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando dábamos la definición hace un momento de electricidad nos decía, pero al final todo se queda o se relega a que es el movimiento o es un flujo ¿de qué nos decía? ¿Un flujo de qué nos decía? ¿Quién se recuerda? De electrones. De electrones, precisamente, ¿verdad? Es un flujo
de estas partículas subatómicas. Por eso es que precisamente vamos a estudiarlo de esta manera. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver, como les digo, vamos a poner el ejemplo del carbono, porque el carbono es uno de los elementos que más vamos a encontrar en la naturaleza. Si se recuerdan cuando hablábamos bueno, con ustedes realmente no lo hablamos como tal, pero en otros años, yo no sé si ustedes lo vieron, pero decíamos, el carbono es un elemento que está siempre en la naturaleza. Todo lo que tenga vida, los seres humanos, los animales, las plantas, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, todos tienen carbono dentro de su estructura. Todos tenemos carbono, por eso a los seres humanos o a los seres vivos se los denomina seres de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra estructura molecular y nuestra estructura química tenemos abundante carbono, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando usted está cocinando su carnita asada y deja la carne un poquito más de tiempo de cocción de lo que debió haberla dejado, ¿qué pasa con la carne? Se pone negra como carbón, ¿sí? Si usted pone un pollito asado ahí a las brasas y lo deja más tiempo del cual debe, ¿qué pasa? Entonces se pone negro como carbón. ¿Qué pasa con una tortilla? Una tortilla igual, aunque proviene de las plantas, es siempre de la naturaleza, por eso decimos toda la naturaleza son seres de carbón. La tortilla, ¿verdad? La masa, si usted la deja mucho tiempo al fuego, se quema y se pone negra como carbón. La leña se pone negra como carbón. Entonces, precisamente, el carbono es un elemento muy importante de nuestra naturaleza y por eso vamos a tomar ese ejemplo. Bueno, entonces, como decíamos, el carbono está compuesto por partículas subatómicas, al igual que todos los átomos, ¿sí? Todos los átomos, todos los elementos de la tabla periódica que nosotros vamos a ver más adelante, todos están compuestos por átomos y cada uno de los átomos está compuesto por partículas subatómicas. Lo que quiero que quede bien claro es de que todo átomo está compuesto por dos estructuras muy importantes. Tenemos que todo átomo está compuesto por un núcleo atómico y por una nube de electrones, ¿sí? Bueno, ojo con esto que vamos a decir, por favor. El núcleo atómico está compuesto única y exclusivamente por protones y neutrones, ¿sí? El núcleo atómico está compuesto única y exclusivamente por protones y neutrones, mientras que la nube de electrones, obviamente como lo indica su nombre, está compuesta por electrones. ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí creo que no hay pérdida, ¿verdad? No nos perdemos con eso que estamos hablando. Bueno, entonces vamos a hacer en este caso, vamos a graficar o vamos a hacer la representación de un núcleo. Imaginémonos en el caso del carbono, que ocupa el número 6, ese número 6 nos está indicando que en su centro, en el núcleo atómico, tiene 6 protones, ¿sí? Tiene 6 protones, entonces por lo tanto, los 6 tienen carga positiva. Eso es bien importante, eso se me olvidó decirles. Los protones, por eso le ponemos el signo positivo, porque los protones tienen carga positiva. Los electrones tienen carga negativa y los neutrones tienen una carga que es neutra. No quiere decir que no tenga carga, no quiere decir que sean positivos o sean negativos, sino que tienen una carga neutra. Por eso se les pone el N0 o se les representa con un valor de 0, porque tienen una carga que es neutra, ¿sí? No es ni positivo, pero tampoco es negativo, es una carga neutra. ¿Estamos? Bueno, como decíamos, en la posición 6 del carbono lo que nos indica es de que en su núcleo atómico tiene 6 protones. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? En su núcleo atómico tiene 6 protones. Bueno, algo muy importante de los átomos, ojo con esto, algo muy importante de los átomos. Un átomo estable tiene la misma cantidad de todas sus partículas subatómicas, ¿sí?
Un átomo estable tiene la misma cantidad de sus partículas subatómicas. Eso quiere decir que si tiene 6 protones, también va a tener 6 ¿qué? Neutrones, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí vamos a hacer el sexto. Bueno, aquí vamos a... Estos otros, como esto es como una pelotita, ¿verdad? Entonces aquí solo los estoy dibujando por la parte de atrás. Entonces le voy a hacer un 0 aquí, otro 0 acá, 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 para saber que esas van a ser los neutrones, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Va. Entonces, como ya decíamos, el núcleo atómico está compuesto por protones y neutrones. Protones y neutrones. Eso nos va a dar un núcleo, un centro del átomo. ¿Estamos bien hasta ahí? Va. Y posteriormente, los átomos, decimos, están compuestos por electrones, ¿verdad? Entonces, de igual forma, ¿verdad? De igual forma, decimos, si hay 6 protones, para que el átomo sea estable deben de haber 6 electrones también. ¿Estamos? Entonces, estos electrones van a estar girando constantemente me falta uno, permítame, creo que es este, no me acuerdo, bueno, creo que es este. Bueno, y los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Ahí hay 6. Bueno, entonces estos circulitos lo que simbolizan es que está girando constantemente. Este electrón está girando constantemente, este está girando, este está girando, este está girando, este está girando, y este está girando constantemente alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Alrededor de este núcleo del átomo están girando constantemente estos electrones. Bueno, entonces un átomo, como dijimos, está compuesto por un núcleo atómico compuesto por protones y neutrones, de esta manera, y una nube de electrones. Por eso se le llama una nube, porque el movimiento constante de estos electrones forma una especie de nube, ¿verdad? Como una especie de humo, digamos. Entonces ahí está girando constantemente los electrones y los electrones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas partículas subatómicas pierden electrones y se van a otros lados estos electrones, cuando esto se va, cuando estos se van, cuando esto se va, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Hay una corriente eléctrica, hay un flujo de energía. ¿Estamos? Por eso nos decía el concepto de la presentación. Ahorita sí vamos a regresar a nuestra presentación, porque ya no me interesa tanto explicarles cómo es que se ve esto. Vamos a ver. Permítame un segundo, vamos a ver. Bueno, ahí estamos. ¿Todos tienen pantalla ahí? Sí, profe. Va. Entonces decíamos, la electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otras. En otras palabras, es un flujo de electrones. Eso quiere decir que los electrones se están donando de un lado a otro, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ya está más que claro. Entonces la electricidad nos dice, solo permítame, quiero ver cómo vamos con el tiempo. No va a ser que me pase yo con el tiempo. Un segundo, perdón. Bueno, sí, ya casi vamos llegando al... Ah, no, todavía no. Bueno. Entonces la electricidad nos dice, se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo, cuando caen los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre. Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y asimismo de todos los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo, la computadora, el celular que ustedes utilizan diariamente.
se carga a través de electricidad, ¿verdad? Se carga a través de esta transferencia, de este flujo de electrones. Los electrones constantemente se están pasando de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente la electricidad, un flujo de electrones, electricidad, electrones. ¿Estamos? Bueno, veamos la teoría electrónica. No vamos a ver mucho de esta presentación porque no nos va a dar tiempo de terminarla hoy. Obviamente es una presentación bastante extensa que vamos a ver durante el transcurso de esta unidad. Pero veamos que la historia de la electricidad como rama de la física nos dice: comenzó con observaciones aisladas y simples especulaciones o intuiciones médicas. Tales de Mileto fue el primero en observar los fenómenos eléctricos cuando, al frotar una barra de ámbar con un paño, notó que la barra podía atraer objetos livianos. El interés por la electricidad empieza a dar frutos con las investigaciones hechas por Galvani, Volta, Coulomb, Franklin, y a comienzos del siglo XIX con Ampère, Faraday y Ohm. Vamos a ver que estos apellidos de estos famosos científicos y físicos de la época, estos pues se utilizan hasta el día de hoy, porque precisamente por sus contribuciones a la ciencia se utilizan sus apellidos precisamente para denominar algunas de las dimensionales específicas que se utilizan en electrónica, en electricidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ampere o ampere nos habla acerca de la intensidad. El Coulomb de igual manera, ¿verdad? El Ohm también se utiliza bastante, los Faraday también, ¿verdad? Entonces, los voltios de volta, ¿verdad? Los voltios del voltaje que podemos nosotros calcular en electricidad son apellidos que vamos a seguir viendo, ¿sí? En 1831 nos dice: Faraday descubre la forma de producir corrientes eléctricas por inducción, un fenómeno que permite transformar energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? A través del movimiento mecánico se puede generar energía eléctrica. Por ejemplo, no sé si han visto en algunas películas o en las series que utilizan como bicicletas para generar energía. Ese es un movimiento mecánico a través del cual se puede generar electricidad. Y nos dice: se ha convertido en una de las formas de energía más importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación y distribución y a su gran número de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, nos dice: no obstante el desarrollo de una teoría que unificara la electricidad con el magnetismo como dos manifestaciones de uno mismo fenómeno, no se alcanzó hasta la formulación de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Los desarrollos tecnológicos que produjeron la primera revolución industrial no hicieron uso de la electricidad. La revolución industrial fue principalmente con máquinas de vapor, ¿verdad? Pero posteriormente pues sí se utiliza electricidad. Y su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo eléctrico de Samuel Morse, que revolucionó las telecomunicaciones. Muchas personas le adjudican a Thomas Alva Edison, ¿verdad?, el descubrimiento de la electricidad, cuando realmente pues él lo que hizo fue canalizarlo a través de una bombilla, ¿verdad? Pero la electricidad como tal ya existía y ya era útil en esa época, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Nos dice: la generación masiva de electricidad comenzó cuando, a finales del siglo XIX, se extendió la iluminación eléctrica de las calles y las casas. La creciente sucesión de aplicaciones que esta disponibilidad produjo hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial. Esto fue bastante importante porque a partir de la electricidad se logró impulsar muchos aparatos que antes no habían podido generarse, ¿verdad? Este fue un momento de grandes inventores como Alexander Graham Bell, que es ¿cómo es que se llama? El inventor del teléfono, ¿verdad? Como por eso nos colocan ahí la imagen de un teléfono. Nicolás Tesla y Thomas Alva Edison, como ya decíamos. Nicolás Tesla, realmente Tesla fue el mayor, digamos, inventor que tuvo relación con la electricidad, mientras que Thomas Alva Edison, como ya decíamos, Tesla ya había propuesto teorías acerca de la electricidad, de cómo manipularla, de cómo transformarla. Sin embargo, Thomas Alva Edison es quien la logra canalizar a través de una bombilla, ¿verdad? Entonces, incluso se dice que Thomas Alva Edison creo que tuvo más de 900 intentos, si no mal recuerdo,
para poder realizar la bombilla. Y él en cada uno de sus intentos fallaba y fallaba y él decía, yo no he fallado una vez más, solamente he encontrado o he descubierto una forma en la cual no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, hasta que posteriormente pues definitivamente lo encontró y lo logró, y es por eso que nos colocan ahí la imagen de la primer bombilla, ¿verdad? Que se asume, ¿verdad? Que fue la primera bombilla que Thomas Alva Edison pues logró utilizar, ¿verdad? La cual fue completamente viable, ¿verdad? Bueno, entonces como ya decíamos desde el inicio, la electricidad es prácticamente un flujo de corriente, ¿verdad? O es un flujo de electrones a través del cual se puede pues manifestar de esta manera, ¿verdad? Nos dice, la materia se divide en compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, veamos ahí, que era lo que yo ya les explicaba hace un momento en el pizarrón, ¿verdad? Veamos, nos dice la ruptura de la materia. La materia nosotros la podemos dividir y dividir y dividir. Por ejemplo, nos pone ahí un cuerpo. Ese cuerpo lo dividimos en partículas. Esas partículas se van a generar moléculas y las moléculas pues se van a dividir en átomos, ¿verdad? Los átomos es lo más pequeño que nosotros podemos dividir. Y nos dice, la materia se divide en compuestos que están formados por elementos simples. Estos se agrupan en moléculas que están formadas por átomos, ¿verdad? Los famosos átomos, que es lo que acabamos nosotros de ver. Un átomo, de acuerdo con la teoría de Bohr, el átomo consiste en un núcleo central de carga positiva alrededor del cual giran en órbitas fijas, tales como planetas alrededor del Sol, diminutas partículas cargadas negativamente y se les denominan electrones, ¿verdad? Que era lo que ya hacíamos nosotros en el pizarrón. En cada tipo de átomo, la carga negativa de todos los electrones orbitales justamente corresponde a la carga positiva del núcleo, haciendo de este modo la combinación eléctricamente neutral. En otras palabras, lo que yo les explicaba en el pizarrón, si yo tengo cierta cantidad de protones en el núcleo, tengo que tener la misma cantidad de neutrones y la misma cantidad de electrones, ¿sí? Bueno, el núcleo del átomo. El núcleo positivamente cargado revela a su vez una estructura también compleja, pero para comprender la electricidad resulta adecuada una visión extraordinariamente más simplificada. De acuerdo con este concepto simplificado, el núcleo está constituido por dos partículas fundamentales conocidas como el protón y el neutrón, ¿verdad? Que era lo que ya veíamos nosotros en el pizarrón también. El protón es una partícula relativamente más pesada, mientras que el electrón es más ligero, mientras que el neutrón nos dice con casi igual masa no tiene una carga. Esto quiere decir que el protón y el neutrón son los que le dan más carga al átomo, ¿verdad? Por eso decíamos, el núcleo atómico está compuesto por protones y por neutrones, mientras que la nube de electrones pues únicamente por neutrones, como bien indica su nombre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, solo quiero ver cómo vamos con la hora, porque si no vamos a dejar el tema hasta ahí. Permítanme un segundo, vamos a ver. Sí, vamos a dejar el tema hasta ahí, porque esto vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿vieron? Pero ¿qué me interesa que sepamos de este tema? Bueno, me interesa que sepamos lo que ya vimos en clase, ¿verdad? De cómo está compuesto el núcleo atómico, de la importancia que tiene la carga positiva y la neutra dentro de los protones y los neutrones, y la importancia que tiene también la carga negativa dentro de los electrones que están girando constantemente alrededor del núcleo atómico. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este tema? ¿Alguna duda con todo esto que llevamos hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Profe. ¿Seguros? Va, está bien, entonces vamos a... ¿Manda?